Así que para manejar y mostrar unos documentos, foto y video, prefiero meterme aquí en la computadora. Así que en octubre de 2016, cuando un tal señor Paul Roncero vino a vernos a Cusco con extraños objetos biológicos momificados. Bueno, es así que en octubre de 2016, cuando un tal Paul Roncero vino a vernos a Cusco con extraños objetos biológicos momificados y con una historia increíble, que hemos tratado de investigar este caso de las momias de Nazca, entre comillas, utilizando el protocolo de la arqueología moderna. Hoy día, después de casi 3 años de investigación, vamos a ver lo que sabemos con respecto a estas momias. Sabemos que se trata de un asunto muy controversial. Varios detractores consideran que se trata de una estafa sin darse la pena de estudiar los hechos o los resultados. Otros dicen que yo, Thierry Jamin, soy un estafador, yo o mi grupo. A ellos quisiera decir que al Instituto Incarí Cusco no contamos con biólogos, ni tampoco con médicos, ni con genetistas, etc. Y entonces, por eso hemos solicitado la opinión y el profesionalismo de una multitud de especialistas, aquí en Perú y en varios países a través del mundo. Queríamos saber si se trataba de un fraude o de un asunto auténtico. Las conclusiones han sido formuladas no por Thierry Jamin, no por Eduard Valenzuela Gil, no por José Casafranca del Instituto Incarí, sino por estos especialistas. Quiero insistir sobre estos puntos porque recibimos siempre muchos ataques por parte de detractores pseudocientíficos o idiotas que, sin darse la pena de averiguar un poco los detalles de esta historia, gritan que se trata de un fraude, insultan, acusan, y eso sin saber nada. Entonces, en este expuesto le voy a presentar primero los resultados brutos y las conclusiones de los especialistas. Luego, en un segundo tiempo, me gustaría presentarle la opinión o, digamos, el resentido del Instituto Incarí Cusco con respecto a este asunto bien complicado y, otra vez digo, muy controversial. Bueno, como usted lo sabe, hemos organizado el último 18 de noviembre de 2018, 19 de noviembre de 2018, con el señor congresista Armando Villanueva Mercado, una mesa de trabajo y una conferencia de prensa en el Congreso de la República del Perú para presentar los últimos resultados de los análisis realizados durante estos últimos años por el Instituto Incarí Cusco en colaboración con el periodista mexicano Jaime Maussan de la empresa de producción audiovisual Tercer Milenio y con el canal de televisión privado de Estados Unidos, Gaia.com. En esta ocasión quisiera también nombrar el periodista limeño Joyce Montilla, que ha seguido con mucho profesionalismo
todo este asunto de las momias tridáctilas de Nazca desde el mes de abril de 2017 y hasta hoy día. El Instituto Incarí Cusco, desde que decidió de investigar este caso, tenía dos objetivos. Primero, difundir la información para que nadie pueda ocultarla. A partir del momento que hemos considerado que este caso nos parecía serio, hemos hecho todo para difundirlo. Y es así que hemos aceptado de trabajar a partir de abril de 2017 con Jaime Mozán, Joyce Montilla y con los amigos de Gaia. Segundo objetivo del Instituto Incarí era investigar el caso y determinar si estas momias eran auténticas o falso en el marco de una estafa moderna. Sabemos que la zona de Nazca Palpa constituye una de las zonas del mundo más importantes en términos de tráfico de objetos prehispánicos. Y había una posibilidad que sea el caso. En este sentido, el Instituto Incarí Cusco había mandado una carta al Ministerio de Cultura de la época a principios del mes de enero de 2017 para llamar la atención de las autoridades sobre la posibilidad de huaquerías en la zona de Nazca. Poco después también habíamos mandado una carta al presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero también nos habíamos dicho que si había solo una posibilidad por 1 millón que todo sea real, entonces valía la pena de investigar, visto las implicaciones múltiples y a todos niveles que podía generar este tipo de descubrimiento. Y es así durante más de 2 años, con los amigos de Tercer Milenio y de Gaia.com, que hemos realizado cantidad de análisis en varios laboratorios a través del mundo. Y el 19 de noviembre de 2018 hemos presentado los resultados increíbles que se ha difundido. Con esta presentación, el Instituto Incarí Cusco ha cumplido con sus 2 objetivos. Hemos dado la palabra a los científicos, los cuales han sacado sus propias conclusiones. Obviamente, quedan muchas preguntas y los científicos del futuro tendrán la tarea de contestar a dichas preguntas, si se puede. En todo caso, con los resultados publicados a fines del año pasado, el Instituto Incarí Cusco decidió de alejarse un poco de este caso para volver a nuestras investigaciones iniciales en la selva amazónica. Sin embargo, sabemos que tenemos una gran responsabilidad moral ante ese caso de las momias tridáctilas de Nazca. Y obviamente nunca vamos a dejarlo. Por eso acepté la gentil invitación del señor Alexander Farham. Quisiera insistir sobre la denominación de las momias tridáctilas de Nazca. Primero quisiera aclarar que estos cuerpos desecados corresponden perfectamente a la definición de momias.
Lo digo porque uno de los especialistas que han estudiado de muy cerca estos cuerpos no sabían cómo definirlos. En efecto, a través del mundo existen varios procesos de momificación. Por ejemplo, hay la momificación natural, tal como podemos saberlo con esta momia de Otzi. Es así que encontramos en el desierto de Egipto o de Nazca cuerpos humanos o animales que han sido momificados solo por la acción combinada del sol, del viento, de la arena y del tiempo. A veces, en este caso, con el hielo. Los cuerpos se han deshidratado y desecado de forma natural y se han conservado con todos sus órganos. Estos cuerpos sí también son momias. Luego tenemos aquí varios ejemplos de animales o humanos encontrados así en estado de conservación natural, de momificación natural. Luego encontramos, como en este caso de esta momia de China, en varias regiones del mundo y a diferentes épocas, una multitud de cuerpos humanos o animales que han sido conservados mediante procesos artificiales. Fue el caso en China, tal como se puede apreciar en esta foto, también en esta. En Europa, sino también en Egipto, en Chile, aquí nos quedamos en Egipto, en Chile con los chinchorros, o acá en Perú, seguimos con los chinchorros, y en Perú, por ejemplo, con estas famosas momias muy lindas y las momias de Nazca. En el caso de las momias predáctilas de Nazca, los órganos han sido conservados en los cuerpos. Es el caso de los cuerpos híbridos como María, pero también de los pequeños. En el caso de Huahuita, como lo sabemos, se trata de una bebé de 8 meses de edad, cuyas dataciones en carbono 14 indican una antigüedad de 800.000 años. En este caso hemos visto que las manos y los pies habían sido mutilados. Eso para dejar en cada miembro solo 3 dedos. Sin embargo, no podemos afirmar que huaqueros modernos han realizado estas mutilaciones. El cuerpo momificado de Huahuita es tan frágil que si unos huaqueros modernos habían tratado de cortar partes orgánicas de esta pequeña momia, todo se habría destrozado. Por este motivo, varios especialistas que han estudiado de cerca Huahuita piensan que estas mutilaciones fueron realizadas hace siglos atrás, después de la muerte de esta pequeña bebé y por motivos que aún desconocemos. Sin embargo, el misterio de Huahuita sigue. Tiene un volumen craneal 19% superior al volumen craneal de un bebé Homo sapiens de su edad. Y los análisis ADN realizados en la Universidad de San Petersburgo, en Rusia, han encontrado solo un
25.60% de ADN en común con el Homo sapiens. Así que sigue el misterio de Huahuita y espero que, que otros equipos de investigación pronto podrán investigar más allá de estas investigaciones. Ahora con respecto a María. Bueno, aquí podemos ver las mutilaciones que han realizado sobre el cuerpo de Huahuita. Solo tiene 3 dedos, pero se nota que tenía 5 metacarpios. Así que para nosotros no cabe duda que esta pequeña momia no es genuina, fue mutilada. El caso de las mutilaciones de Huahuita me parece muy interesante porque podemos compararla al caso de María. Obviamente no voy a volver a presentar los resultados magníficos realizados en noviembre por el doctor Raimundo Salas Alfaro o por el doctor Jesús Salce. Quería insistir sobre unos puntitos. Primero, en el caso de María, no se nota ningún corte en las manos o en los pies que podrían indicar mutilaciones, tal como en el caso de Huahuita. Como lo han indicado los doctores Raimundo Salas y Jesús Salce, todo parece genuino. Las tomografías realizadas de los pies y de las manos no muestran manipulaciones. Además existen las huellas digitales sobre los dedos, por lo menos de los pies. Y estas huellas, cuyas líneas aparecen como paralelas y horizontales, no corresponden a huellas de tipo Homo sapiens, cuyas marcas son de formas en espirales. Entonces, ¿cómo huaqueros habrían podido realizar estas huellas? Es imposible. Si observamos de más cerca el talón de los pies de María, unos detractores del caso de Nazca, aquí, afirman que huaqueros habrían tallado los talones para darle un aspecto no humano, digamos. Pero las tomografías de María muestran que sus talones no han sido tallados, además que los tendones y músculos quedan bien agarrados al hueso de los talones. Y es muy posible que María no tenía una manera de caminar tal como la nuestra, utilizando primero los talones para moverse. Quizás utilizaba más sus dedos para caminar. María habría sido encontrada por un compañero de Mario en el famoso sitio que queda hasta la fecha desconocido. Las dataciones en carbono 14 realizadas por los laboratorios Beta Analytic en Estados Unidos y en el Instituto de Física de la UNAM a México han mostrado que María tenía más o menos 1850 años de antigüedad y que desde entonces pertenecía a la época cultural de Nazca. Tal como en el caso de Huahuita,
el volumen craneal tiene 19% de capacidad superior al volumen craneal de un Homo sapiens. Y en ambos casos, la deformación craneal aparece como natural. Eso se puede determinar que esta deformación ha sido natural porque si hubiera sido una deformación artificial, el volumen craneal habría sido, por lo tanto, alterado. De los análisis ADN de María, realizados por el laboratorio Biotecmol en México, María tendría 33.68 de ADN en común con el Homo sapiens, con 18.42% de contaminación bacteriana y 47.90% de ADN desconocido. Por su parte, la Universidad de San Petersburgo realizó los mismos análisis y encontró solo 23.80 de ADN en común con el Homo sapiens y 76.2 de no clasificado. Otros laboratorios como Abraxas en México también llegaron a resultados similares. Estamos hablando de laboratorios de primer nivel y reconocidos a nivel mundial. Así que podemos confiar en sus análisis y en sus conclusiones. El caso de Josefina es súper interesante. Tampoco no voy a volver sobre todos los resultados presentados el 19 de noviembre pasado por mi gran amigo, el biólogo José de la Cruz Quillo López, por el doctor Jesús Salce y por el profesor Garineski Dmitry Radivovich de Rusia. Solo voy a volver sobre unos puntitos que me parecen muy interesantes. Entonces, si consideramos que Josefina es auténtica, parece pertenecer a una especie de tipo reptil humanoide. Mide 57 centímetros de altura, pero otros especímenes que hemos estudiado miden un poco más, como Albert, que tiene 60 centímetros de altura, o un poco menos como los especímenes de la familia, los cuales miden 44, 47 y 54 centímetros. En total hemos podido examinar como una decena de especímenes de este tipo y todos tienen estas mismas proporciones. Lo que me parece interesante en el caso de Josefina es, por ejemplo, la presencia de una placa metálica en el pecho. Vamos a ver si podemos mostrarla. Carajo. Lo siento. Ah, aquí. Entonces, hemos realizado los análisis de esta placa con la institución peruana IGEMET y aparece como cobre. Sin embargo, cuando observamos esta placa con más detalles, podemos detectar la presencia adentro de cavidades geométricas en la parte central. Vamos a ver si podemos saber eso. No. Ah, milagro. Déjalo. Vamos a ver. En azul oscuro son vacíos que hemos localizado en este pectoral.
y otra parte parece penetrar en el pecho mismo de Josefina. Así que tenemos el sentimiento que quizás no se trata solamente de una simple placa de ornamentación como una joya. Es posible, es hipótesis, es posible que esta placa quizás tenía otra función que desconocemos. La gran sorpresa del estudio profundo de Josefina a través de los escáneres HD también fue la presencia de material orgánico en su cuerpo, paquetes vasculares y material orgánico no identificado. Lo más sorprendente fue cuando mi equipo en abril de 2017, con presencia del grupo de Tercer Milenio y Gaia, descubrimos la presencia de 3 objetos. Aquí podemos ver los órganos internos de Josefina. A ver. Ya. Presencia, ¿verdad?, de 3 objetos ovalos en el abdomen de Josefina. Y para mí fue uno de los momentos más importantes del caso de Nazca. Estos objetos parecían como huevos. En 2018, estudios más completos realizados por un equipo de Rusia y por el biólogo José de la Cruz permitieron de descubrir como un cuarto huevo en formación en un oviducto. También pudieron identificar como una cloaca y varios detalles internos demostrando la probable autenticidad de este espécimen. Uno de los elementos más impactantes que se descubrió en 2018 respecto a estos pseudo huevos fue la presencia dentro de uno de ellos de una misteriosa forma que podría nosotros al Instituto Incari nos quedamos muy prudentes, pero podría corresponder a un embrión. A ver, tenemos una video, si funciona, sería genial. Funciona. Obviamente, unos detractores siguen afirmando que solo se trata de objetos metálicos que huaqueros modernos habrían dispuesto en el abdomen de Josefina en el marco de una estafa internacional. Eso es importante, espera. Desde el inicio de estas investigaciones, nosotros al Instituto Incari Cusco buscamos los indicios de un fraude. Sin embargo, y a pesar de varias anomalías que podemos observar en varios cuerpos, no hemos descubierto pruebas absolutas demostrando un fraude. Le voy a dar un ejemplo de estas anomalías. En noviembre de 2017, Mario nos mostró una momia de tipo humanoide, reptiliano, y podemos realizar radio X de dicha momia. La radio que se puede ver. Al toque, hemos observado una anomalía en la pierna derecha. Obviamente hay un problema en el hueso. Se ve que este hueso ha sido roto, ¿sí? Y lo han arreglado de manera muy grosera. Esta anomalía era tan visible que no creo que huaqueros modernos lo habrían hecho ellos mismos, sabiendo que íbamos a realizar al toque análisis. Es muy probable que habrían puesto un hueso completo para no generar dudas sobre la autenticidad
de las momias de Nazca. Por este motivo, la hipótesis que tenemos es que los antiguos peruanos, los mismos que realizaron estas momificaciones, a veces tocaron los cuerpos y arreglaron unos de estos cuerpos para que sean más presentables, vamos a decir. Estas técnicas se practican hoy en día con nosotros, con los muertos modernos, para que sean más presentables, más bonitos para las familias. Vemos ahora el caso también muy interesante de Vitoria. Se trata de un espécimen de tipo reptil humanoide que Mario habría encontrado en una hornacina del famoso sitio. Este espécimen se encontraba en una posición sentada, pero no tenía cabeza. No me recuerdo si Mario lo encontró así o si perdió su cabeza después. Lo interesante es que con esta posición se puede ver funcionar las articulaciones del cuerpo. En 2017 y 2018, varios laboratorios realizaron la datación carbono 14 de Vitoria y sus análisis ADN. Estos análisis fueron muy importantes. En un primer tiempo se realizó el análisis de una muestra de una vértebra del cuello y de un pedacito de hueso de la cadera. A base de estas muestras, las dataciones en carbono 14 realizadas por el Instituto de Física de la UNAM de México revelaron una antigüedad ubicada alrededor del año 791 después de Cristo. Y los análisis ADN realizados por el Instituto Biotecmol de México demostraron que Vitoria solo tenía 36.27% de ADN en común con el Homo sapiens a nivel de la vértebra cervical y 29.12% de ADN en común a nivel del hueso de la cadera. Al mismo tiempo, el laboratorio mexicano Abraxas, con un laboratorio canadiense, realizó los mismos análisis. Este laboratorio determinó que Vitoria tenía solo, escuché, 14.29% de ADN en común con el Homo sapiens a nivel de la vértebra cervical y solo 15.25% de ADN en común con el Homo sapiens a nivel del hueso de la cadera. Estos resultados increíbles fueron verificados varias veces por dichos laboratorios y hasta la fecha de hoy ellos ratifican totalmente sus resultados. En un segundo tiempo, el Instituto Inca de Cusco realizó en el transcurso del año de 2018 varios análisis sobre Vitoria. Uno de los aspectos muy interesantes de este espécimen es la presencia de piel en su espalda. Es así que, gracias a mi amiga brasileña Marisa Chueri, que saludo, hemos podido realizar la datación carbono 14 de una muestra de esta piel. Los resultados, hemos recibido estos resultados el día mismo de la conferencia. Y también hemos realizado un estudio histológico completo de esta misma piel con el biólogo José de la Cruz.
Los resultados de estos análisis son súper interesantes. Primero, de la datación al radiocarbono, carbono 14. Esta datación fue realizada por el Instituto de Física de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro y a Ankara, en Australia. Y la datación indica que esta misma piel indican el año 1040 después del Cristo, o sea, casi 1000 años. Para contestar a unos detractores, quisiera saber dónde vaqueros habrían podido encontrar una piel de serpientes o de lagarto, no sé qué, en el desierto de Nazca que tiene 1000 años. ¿Y cómo saber que tiene 1000 años? A pesar de una diferencia de más o menos 2 siglos con la datación de los huesos, esta última datación muestra que esta piel tiene entonces 1000 años. Eso significa que las dataciones tienen una coherencia. Entonces, si me hago el abogado del diablo en busca de un fraude, me pregunto dónde unos vaqueros modernos habrían encontrado en el desierto, ya lo he dicho, de Nazca, unos huesos de animales de 1000 años que habrían armado, y luego me pregunto dónde estos mismos vaqueros habrían encontrado una piel de tipo reptiliano de también 1000 años. Y cómo ellos podían saber que todo este material biológico tenía la misma época. Así que para mí un fraude me parece muy difícil. Entonces, en conclusión, con respecto a Victoria, lo más razonable respecto al caso es que se trata de un ser biológico genuino y auténtico. Los resultados de la conferencia realizada el 19 de noviembre de 2018 en el Congreso de la República del Perú han mostrado que la ciencia moderna se encuentra frente a un gran misterio. No podemos hablar de momias cuyo origen sería extraterrestre. Solo podemos hablar, por el momento, del probable hallazgo de por lo menos 2 especies de origen desconocido por la ciencia moderna. Desgraciadamente no tenemos el tiempo de hablar de los otros cuerpos, órganos y objetos diversos encontrados por Mario en su famoso sitio. Habría mucho que decir. Por lo tanto, quedan pendientes una multitud de preguntas que por el momento no tenemos respuestas. De la opinión general del Instituto Incarí Cusco, para mí la pregunta principal queda el tema del sitio. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué estado estará? Escuché que varios grupos de vaqueros estaban atrás del sitio para saquearlo y vender objetos a través de una plataforma internet brasileña. ¿Será cierto? No lo sé. Después de casi 3 años de investigaciones, el Instituto Incarí Cusco tiene la convicción de la autenticidad del caso de las momias tridáctiles de Nazca. Sin embargo, pensamos que una parte del material difundido en la web quizás no es auténtico. Varias personas se aprovechan de este caso para vender a través de la web objetos supuestamente alienígenas encontrados en Nazca. Y lamentamos y denunciamos esta situación. El caso de las momias tridáctilas de Nazca es un tema
muy controversial. No quiero generar polémicas con los detractores. Eso me parece inútil y a nosotros en Cali eso no nos interesa. En el caso de las momias de Nazca, lo único que nos importa son los hechos, los resultados de los análisis. Y estos resultados demuestran que sí son auténticos. A menos de pensar que los vaqueros habrían cortado y armados elementos de varios ADN, los resultados de ADN constituyen para mí la prueba definitiva de este caso. Hoy en día, en los palacios de justicia a través del mundo, los fiscales y los jueces utilizan el análisis ADN para condenar o declarar inocentes a las personas acusadas de asesinato, violaciones y otros delitos. Eso porque el análisis ADN está considerado como 100% fidedignos. Sin embargo, a título personal, tengo el sentimiento o la intuición que este caso de Nazca ha sido dirigido o manipulado de una cierta forma. Y no creo que sea por Mario. ¿Quién será detrás de todo eso? Me gustaría saberlo. Existen otros casos de momias tridáctilas a través del mundo. Me gustaría mostrarle un ejemplo. Este caso, esta momia tridáctila, se encuentra en un museo de un parque zoológico de Bélgica y está así en su vitrina desde el siglo XIX. Y el equipo de este museo hicieron también análisis ADN y los resultados salieron como ADN desconocido. El caso de las momias de Nazca no se acabó. Estamos al inicio de un evento muy importante, por no decir histórico. Muchísimas gracias. El caso es genuino, auténtico y se necesita que instituciones peruanas toman el tema a brazo para estudiarlo. Y desde hace meses al Instituto Incari con Tercer Milenio y Gaia luchamos justamente para que una institución aquí en Perú tome la responsabilidad de este estudio. Y los trámites avanzan.